Vale. Muy bien. Hasta este punto de aquí, ¿tenéis alguna duda sobre las fracciones? Habíamos visto las operaciones básicas con fracciones, suma, resta, multiplicación y división. Bien, pues en la clase de hoy acabaremos los números decimales y haremos ejercicios. Vale, bueno. Los números decimales. Los números decimales son aquellos números racionales, fraccionarios, que tienen como denominador una potencia de 10. Y me dejo abierto, he dicho potencia de 10. Ahora veremos que pueden ser potencias de 10 de exponente positivo y también de exponente negativo, ¿no? Bueno, pues los decimales en sí, hasta lo que habíamos visto hoy, los números enteros los poníamos como el producto de un número por la base elevado a un determinado número y luego los íbamos sumando. Esa era la notación polinómica, ¿recordáis? Más o menos. Esa notación, si recordáis, éramos un poco pesados o un poco insistentes en unidad, decena, centena, millar, decena de millar, ¿recordáis? Íbamos aumentando desde de derecha a izquierda. ¿Lo recordáis o no? Los números son crecientes de derecha a izquierda. Y ahí nos parábamos en la unidad. La unidad siempre crecía hacia la izquierda. Unidad, decena, centena, unidad de millar, decena de millar, centena de millar, millón, etcétera, etcétera. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Bien. Ahora nosotros vamos a fraccionar la unidad y entonces todas las fracciones de la unidad van a crecer, mejor dicho, no, van a decrecer hacia la derecha. ¿Cómo marco el límite entre la unidad? O sea, de alguna manera voy a crear unos nuevos símbolos para escribir aquellos números que son más pequeños que la unidad. Hasta ahora el número más pequeño que conocía era la unidad, pero al entrar en el mundo de las fracciones, fractus en latín significa partir, voy a partir la unidad en trocitos. Y eso lo tengo que decir de alguna manera. He conocido la forma de decirlo con dos números, uno encima de otro y una rayita por en medio. ¿Recordáis? Eso es lo que llamamos una fracción, la notación fraccionaria. Y hoy vamos a descubrir la notación decimal, en la que yo voy a decir cómo un número es más pequeño que partes de la unidad más pequeñas tengo. Y eso será hacia la derecha, escribiendo hacia la derecha. Ahora llegaremos ahí. Y estoy adelantándome, estoy un poco haciendo una visión de horizonte, que es lo que viene por delante. Y eso es lo que, para distinguir la unidad o que yo no me pueda confundir con que el número tiene más cifras hacia la derecha y que acaben en la unidad, pongo una coma decimal. La coma decimal es la que separa la parte, lo que es la unidad y todos los múltiplos de la unidad hacia la izquierda de la parte que es menor que la unidad hacia la derecha. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Recordáis eso más o menos? Muy bien. Entonces, dicho esto, los números decimales serán aquellos que se puedan poner como parte entera, coma y fracciones decimales de la unidad. Fracciones decimales son aquellas que tengan en el denominador potencias de 10. Eso lo tenéis escrito ahí, pero lo voy a hacer en una pizarrilla, si no os parece mal. Ahora la pongo y os la saco aquí. Vale, y ahora se la preparo a los compañeros. Vale. Un segundito que tengo que cambiar una cosa.
Hola, buenas. Hacía un sonido muy raro y decía, vale, yo creo que se saldrá. Así llamarlo y metérmelo. Ahora borro, ahora voy a borrar lo que sobra de ahí. Son todos cambios diferentes, pero en realidad es todo lo mismo. Excepto los que son diferentes. Vale, ya está. Vale, desde casa si podéis seguir también lo del el PowerPoint este. Bien, los números decimales entonces, señores, señoras. Bueno, seguimos. Los números decimales, por ejemplo, el 2,45 es un número que se puede poner como 2 unidades más 4 partido 10 más 5 partido 100. Hemos dicho 2 unidades, 4 partido 10, 4 décimas, 4 décimos y 4 centésimas, 4 centésimos, 4 partido 100. Entonces, un número decimal es un número que se puede poner como unidades, o cualquier número entero, más unas fracciones que tienen de denominador 10. Eso lo podemos generalizar. Vosotros, no sé si recordáis, pero si no os lo cuento ahora, nosotros estamos acostumbrados a las potencias de exponente positivo. 10 elevado a 2 es un 1 y 2 ceros. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? 10 por 10, ¿no? 10 por 10, que es 100. Por 10, que es 100. Pero lo que no estamos tan acostumbrados es a esto, una potencia de exponente negativo. Pues una potencia de exponente negativo se define como 1 dividido la misma potencia con exponente positivo. Entonces, 1 partido 10 es lo mismo que decir 10 elevado a menos 1. Y ahora pregunto, 1 partido 100, que es 1 partido 10 al cuadrado, ¿cómo se puede poner como potencia de exponente negativo? 10 elevado a menos 2, ¿vale? Pues el sentido del exponente negativo es 1 dividida esa potencia con exponente positivo. Entonces, si hacemos eso, el número 2,45 cobra más sentido de esta manera. 2 por 10 elevado a 0 más 4 por 10 elevado a menos 1 más 5 por 10 elevado a menos 2. Y si en vez del número 2,45 es el número 32,45, pondría 3 por 10 elevado a 1 más. Y si el número fuera el 132,245, pues pondría 1 por 10 elevado a 2 más. Es decir, la unidad, esto es la unidad, esto es la decena, esto es la centena, y aquí lo que tenemos hacia la izquierda a partir de hacia la derecha a partir de la unidad con exponente negativo son las décimas, las centésimas. ¿Estamos de acuerdo?
Vale, entonces, como veis, sigue teniendo la misma base, base 10. Las bases que llevan exponente positivo forman parte de la parte entera, empezando de derecha a izquierda por las unidades, y de izquierda a derecha, empezando por donde acaban las unidades, tendríamos la parte decimal. Toda esta parte es la que se llama parte decimal, y toda esta parte es la parte entera. Evidentemente no vamos a ir escribiendo así todos los números. Hemos empleado la misma notación que teníamos en nuestro sistema de numeración, es decir, obviamos la base, la damos por sentada, y es un sistema posicional. Depende de la posición que ocupe a la izquierda de la coma o a la derecha de la coma, tendré un exponente o tendré otro. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿En casa también? En casa no dicen nada o no veo lo que dicen, con lo cual, bien. Eso se llama notación científica, ¿no? No, todavía no. No. Esta es simplemente una notación polinómica. Yo escribo el número como la suma de varios productos. Sí, pero eso no hemos llegado todavía, porque ahí solo hay, en ese caso, en la notación científica, solo hay una base y un exponente. Aquí veis que hay varios exponentes sumándose. O sea, esto todavía no es la notación científica. El de arriba, este, pues se parece un poquito más, pero no es exactamente. ¿Qué? Sí, pero por eso digo que ahí no estamos utilizando todavía eso. Ni vamos a llegar ahí. Nosotros nos quedamos bien con esto. Bien, entonces, llamamos números decimales a aquellos que se pueden poner de esta forma. ¿De acuerdo? Bien. Dentro de los números, ahora vuelvo a la presentación. Vuelvo aquí también a la presentación. Y entiendo que se entiende. Uy, esto ya no lo digo. Entiendo que se entiende lo que acabo de decir, si nadie me pregunta nada, ni desde aquí ni desde casa. Y hay dado una fracción, bueno, los números decimales en la recta numérica, vamos a darle un rápido, vamos a pasar por ahí. La única, la forma de representarlos es que yo divido la unidad en 10. Entre 1 y 2 hago 10 divisiones. El número 1,35 es entre 1 y 2, me voy al número 1,3, entre 1,3 y 1,4. Entre 1,3 y 1,4 hago un zoom, amplío, esto que veis aquí en la imagen, y me voy entre el 1,3 y el 1,4 hago una división de 10 partes otra vez. Con lo cual, si hago 10 divisiones de la unidad y cada una de esas divisiones la divido en 10 partes a su vez, tengo en total 100 partes, la centésima, por eso ahí está la centésima. Si me fuera cada una de esas centésimas y la dividiera en 10 partes, tendría la milésima, y así sucesivamente, hasta el infinito. Yo puedo dividir todo lo que quiera, puedo poner tantas cifras decimales como quiera. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Bien, lo dicho. ¿Yo puedo sacar la expresión decimal a partir de la fracción conocida o dada? Sí. Y viceversa. Ahora lo que vamos a ver es a sacar el número decimal a partir de la fracción y la fracción a partir del número decimal. ¿Me seguís hasta ahí? Vale, entonces un número decimal es aquel que tiene, se puede expresar, vuelvo a repetir, como un número entero más una suma de fracciones de denominador 10 potencias de 10. Lo que hemos hecho justo antes, pero por no extendernos mucho. Ahora tenemos aquí la fracción 3 octavos. Pues, ¿cómo puedo sacar el número decimal de 3 octavos? Pues haciendo la división. La división vulgar y corriente. En este caso sería... Tres octavos hemos dicho, ¿de acuerdo? 3 entre 8. ¿3 cabe a 8? No. Le añado un 0 al 3 y pongo un 0, aquí abajo. Muy bien. ¿Y 30 entre 8 cuánto da? 8 por 3 cabe, 24, me sobran 6. Y así sucesivamente, ¿no?
Pongo un 0 y sigo adelante. Vale, da 0,375. Entonces, este número se llama decimal exacto. Porque su resto, veis, que da 0. Y además tengo un número finito. Un número finito no es que sea muy delgadito. Un número finito es que tiene fin. Un número finito de cifras decimales. Quedaos con eso, porque eso, de todas maneras, ¿no se ve? ¿Qué no sabe esto? ¿Ha salido algo ahí? ¿Y ahora? Vale. Dime. ¿Cuál es? Es la presentación que estás haciendo, que la estoy poniendo. Esta. No, la pizarra. Lo de la pizarra. ¿Esto? No, la pizarra. Hombre, pero eso lo vas viendo ¿Qué está ahora. haciendo ahora? No, Esto. Dentro de, de lo que sean fracciones es la teoría 3. A ver qué hay por casa. A ver si hay algún comentario. Uy. Ah, Lucía. Ah, vale, pues lo siento, Lucía. Mira. ¿Me oís? ¿Estáis ahí? Hola. Ah, vale, qué susto. Parecía que se había ido. A ver, un segundo que comparta esto. Vale, pues tenemos aquí en en el número 3 este está lo que estamos explicando ahora, ¿vale? Vale, pues ahora volvemos a la presentación. Vale. Volvemos a la presentación y vamos a ver que hay 3 tipos de decimales. Vamos a ir al grano. Hay 3 tipos de decimales. Los exactos, que son aquellos que tienen un número finito de cifras decimales. Finito significa que está limitado. Esas cifras decimales las conocemos todas. De 0,375 y aunque hubiera muchas más, al final con tiempo las conocemos, ¿no? Vale, decimal periódico puro. En este caso, el resto de la división de los decimales exactos, al final, por muy largos que sean, da 0. En el caso de los decimales periódicos puros, nunca da 0. Y se prolonga de manera, como dice, indefinida, ilimitada, también podríamos decir quizá mejor. Luego hay otro tipo de... Bueno, para señalar el periodo se pone una especie de arco por encima de que comprende, dime. El paraguas, muy bien, pues paraguas o arco que abarca todos los números que son el periodo. El periodo puede ser un número, o sea, una cifra, 2 cifras, las cifras en adelante, de 1 a 2 en adelante. El periodo, en los números periódicos puros, sigue directamente a la coma. Después de la coma viene el periodo. Pero hay otro tipo de números periódicos, que son los que se llaman mixtos, en los que después de la coma no está el periodo, sino que hay una parte fija, unas cifras fijas. Esa parte se llama, la que hay entre la coma y el paraguas o el arco, se llama el decimal periódico mixto. En el decimal periódico mixto, un momento.
El periodo, la parte periódica del número decimal, la parte decimal periódica, mejor dicho, no sigue a la coma directa, no sigue inmediatamente después de la coma, sino que hay unas cifras no periódicas fijas ahí, entre la coma y el periodo. ¿Cómo se llama esa parte del número decimal periódico mixto? Si está antes del periodo, se llama anteperiodo. Está antes del periodo, se llama anteperiodo, pero está después de la coma, leyendo de izquierda a derecha. ¿Estamos en esto? Vale, lo digo porque es bueno saber cómo se llaman las cosas, porque luego las nombraré más deprisa. Bien, la diferencia que veis entre el periódico puro y el periódico mixto es que hay una parte fija en el mixto y luego se repite un bloque de cifras. Puede ser una cifra, dos, n cifras. Bien, entonces, volvemos a insistir. Tres tipos. El exacto, que tiene un número limitado de cifras. Y, bueno, la característica también es que el resto de la división acaba siendo cero. ¿Por qué? Pues porque en algún momento se para. Eso es porque tiene un número limitado de cifras. El decimal periódico puro y el decimal periódico mixto tienen un número ilimitado de cifras. Nunca se acaban, porque como el resto nunca es cero, la división nunca se acaba. Y periódicamente se repiten secuencias de cocientes. Esos son los periodos. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Vale, pues estos números, todos ellos, estos tres tipos, se pueden poner en forma de fracción. Todo número que se puede poner en forma de fracción se llama número racional. ¿Hay algún número con decimales que no se pueda poner en forma de fracción? Dicho de otra manera, sí que lo hay. Hay infinitos. El número pi, por ejemplo, los números en general se llaman irracionales. Los números como el número pi y otros tantos que se llaman irracionales. Entonces, la notación decimal, vosotros podréis decir, hombre, la notación decimal sobra porque ya tengo las fracciones. ¿Para qué quiero tener notación en fracciones y notación decimal? ¿Se os ocurre alguna ventaja? Pues la primera ventaja es que es más fácil comparar números decimales que números fraccionarios. El otro día teníamos que poner a común denominador para poderlos comparar, saber quién era mayor y quién era menor. O teníamos que ponerlos a común numerador para hacer lo mismo. Aunque lo más conveniente siempre era el común denominador, porque así me servía también para sumar y restar. Es decir, a la hora de hacer operaciones, suma, resta, multiplicación y división, o a la hora de comparar, de ver quién es mayor o menor, la notación decimal tiene ciertas ventajas. También os tengo que decir que en algunos casos las operaciones suma, resta, multiplicación o división son más rápidas con fracciones que con decimales. ¿De acuerdo? Pero a la hora de comparar sí que es verdad que casi siempre los decimales van muy bien. Y luego están los números irracionales. Por ejemplo, el número pi, el número e, el número s, el número pi, el número e. No, está el pi y luego está el pi. No te habíamos oído bien. No pasa nada. El número phi, la proporción áurea. ¿Os acordáis de ella, no? Todos los días. Muy bien, ¿ves? El número de oro, la divina proporción, la proporción áurea. El número de Avogadro no es irracional. Bien, entonces, estos números que decimos que son irracionales tienen algunas características especiales. No vamos a entrar en ellas, pero una de ellas es que tienen infinitas cifras decimales. Pero no se pueden poner como una fracción porque son irracionales. Ratio, en latín, quiere decir cociente entre dos cantidades. Es decir, lo que hacemos, un numerador y un denominador, dos cantidades divididas entre sí. El número irracional no proviene de ninguna fracción. Entonces, si no proviene de ninguna fracción, no se puede poner como una fracción. Y si no se puede poner como ninguna fracción, solo hay una manera de expresarlo, con números decimales. ¿Me seguís? Ejemplo, el número pi que estamos comentando ahora, pi con p de pi, el número pi a ver, creo que estamos todos.
Vale, ya estamos aquí, todos en la misma pizarra. Entonces hemos visto que tenemos los números racionales. Bien, los números, estamos haciendo aquí un esquemita para entender un poco lo que está pasando. Si es que no lo entendíais bien, ¿lo entendíais bien y no hace falta el esquema? ¿Lo borro? ¿Lo quito entonces? Bien, los números racionales son aquellos que se pueden expresar como una fracción y los números irracionales los que no. Entonces, los números irracionales, solo hay un tipo de ellos. Bueno, hay más, pero no, en el sentido que vamos a decir ahora, solo un tipo. En cambio, los números racionales se pueden poner como decimales exactos, decimales periódicos puros y decimales periódicos mixtos. Vale, los exactos son aquellos que tienen, hemos dicho que tenían dos características, son del resto da cero, el resto de la división del numerador entre el denominador da cero, resto de A entre B. Aquí podemos decir que los racionales son aquellos que se pueden poner como A, B, y estos no se pueden poner como A, B. ¿Se entiende hasta aquí? Resto cero. En cambio, en estos casos, en el caso de puros y mixtos, el resto distinto de cero. El resto A partido B es distinto de cero. Bien, el número de cifras decimales de los exactos es limitado, ¿no? Y en el caso de los puros y los mixtos, el número de cifras es ilimitado. En el caso de los irracionales, como no hay fracción, no podemos hablar de ningún resto, no se puede decir que he dividido numerador entre denominador, pero sí que tienen un número de cifras ilimitado. Y además puedo decir que el número de cifras en el caso de los periódicos puros y mixtos, las cifras se conocen todas. Si conozco el periodo, sé cuál es la cifra que va a ocupar un lugar determinado. Entonces, se conocen todas. Y en cambio, en el caso del número irracional, no se conocen todas.
determinado métodos para construir el número, para hallar las cifras de los números pi, phi, de todos los números irracionales, pero son cifras infinitas y no hay una pauta. Es decir, también con el número pi se estaba buscando una pauta. A ver, es decir, oye, a lo mejor hay millones de cifras que al final se vuelven a repetir, pero no han encontrado esa repetición todavía. No sé si me explico. Que pudiera ser que pi, como no conocemos todas sus cifras, nadie puede asegurar o nadie podría asegurar a priori que no hubiera un bloque muy grande de cifras, de millones y millones y miles de millones de cifras, que luego acabara repitiéndose otra vez. No sé si me explico. Pero si son infinitas, el tiempo es infinito. Entonces, hay que demostrarlo matemáticamente. Y de momento, pues se demuestra que es irracional. No se puede poner como fracción y tiene infinitas cifras decimales. Pero, ¿y hay muchos números, o sea, todos los números irracionales que existen, tienen un nombre, o hay, aparte del pi, los que hemos dicho antes, hay muchos más que no tienen ni nombre ni nada? Pues algunos no tienen nombre, pero bueno, el número raíz de 2 es irracional. La raíz de cualquier número primo es irracional. Raíz de 3, raíz de 5, raíz de 7, raíz de 11. Todos esos son irracionales. O sea que también por ese lado también tenéis infinitos. No, ahí no hemos llegado, ahí no vamos a llegar a los números. No. El número i sí es un número complejo, pero no tiene problemas de decimales. Bueno, ¿entendéis el esquema? ¿Se entiende el esquema? Sí. Sí, el número e y el número pi lo tenéis en la calculadora. Si ponéis e elevado a x, ponéis ex 1, os sale. Bien, seguimos. ¿Desde casa alguna duda? Vale, pues seguimos. Vamos allá. Bien. Vamos a la fracción generatriz. Vale, a ver si les acierto unos de casa. Bueno, esto de la fracción generatriz, esto son preguntas de examen sí o sí. O sea, ¿alguien ha dicho la palabra examen? ¿Quién ha sido? Ah. No, la fracción generatriz. Es decir, ¿cómo puedo pasar hemos visto al principio de la clase cómo pasar de fracción a decimal, haciendo la división. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Bueno, tiene que decir, pero hay que hacerlo. Podría salir una pregunta de esas de decir, un regalito, pero y luego me decís, es que esa no me la esperaba, es que... Ya me han dicho que en las encuestas habéis puesto que pongo los exámenes muy largos. Pues cualquier día, si es que no las han cerrado. No acepto chantaje. O sea, tú haz lo que tú creas y ya está. No. Ya. Sí. No lo sé. Sé que hace meses. Ahí es donde voy. Y luego hemos dicho que hemos construido el número decimal a partir de la fracción, pues ahora a partir del número decimal vamos a sacar la fracción. Pero se llama fracción generatriz. Esto solo se puede hacer con números racionales, que se puedan poner como fracción. No se puede hacer con los irracionales. Pero es que los irracionales los tenemos ahí apartaditos, ¿de acuerdo? Ahí están. Los conocemos, sabemos que están. Y una familia muy importante de números irracionales son la raíz de números primos. Raíz de 2, raíz de 3, etcétera, ¿vale? Bien, pues vamos al decimal exacto, es decir, cómo sacar la fracción generatriz de un decimal exacto. Voy a cambiar a pizarrilla. Sí, pero es que en casa tengo que cambiar de esto.
No, el exacto sí. Vale, el exacto es el engorro que puede tener es que sea muy largo y demás. Pero es muy fácil. Por ejemplo, el número que teníamos aquí de ejemplo, 1,276. Pues mirad, lo que hay que hacer es desplazar la coma a la derecha tantos lugares como sea necesario. 1, 2 y 3. Multiplicar por un 1 seguido de tantos ceros. Un 1 seguido de tantos ceros como desplazamientos he hecho, como cifras decimales tenía este número. Y dividir entre un 1 seguido de tantos ceros como cifras decimales tenía este número. Esa tontería... Ay, perdón. 1,276 por 1000 partido por 1000. Al multiplicar por 1000 y dividir por 1000, el valor del número no ha cambiado. Pero su forma sí, porque ahora es 1276 entre 1000. ¿De acuerdo? También podríamos decirlo de esta manera, a ver si me sale bien. Podemos decir lo siguiente, voy a escribir el número sin coma y voy a dividirlo entre un 1 seguido de tantos ceros como decimales tenía este número. Sí, pero dicho de otra manera, a lo mejor así se entiende mejor, es más fácil de entenderlo. Así no hace falta multiplicar por 1000 y dividir por 1000. Diciendo lo que acabo de decir, es decir, escribo el número sin la coma y lo divido entre un 1 seguido de tantos ceros como posiciones decimales tenía este número. Y ya está. Como el número de decimales es limitado, el número de ceros es limitado. Si fuera infinito, pues sería un problema. Entonces, claro, ahora me diréis, bueno, pues ya hemos encontrado el problema. El problema es el número... ¿El número cuál es? A ver, el 1,69 periodo. Y ahora es cuando nuestros... los cimientos de lo que sabíamos se tambalean. Es decir, vamos a ver. Si ahora hacemos lo mismo, ¿no? Diríamos 169 sin comas partido entre 100. ¿Eso es correcto? Ah, ¿eso sería correcto? No, porque realmente lo que estoy haciendo esto es 1,69, que es distinto de 1,69 periodo. ¿Me seguís? O sea, aquí hay algo que está mal hecho, entonces lo voy a tachar para que se vea que está mal hecho. Entonces, no se puede hacer así. Periódicos puros. Sí, pero no intentéis, es un consejo, no es una amenaza ni una visión de futuro de lo que va a pasar, sino que simplemente digo que no intentéis separar demasiado, es decir, intentad integrar, es decir, hay una norma que si la vemos bien va a ser una norma común. Lo digo porque se aprende mejor una norma que tres, no sé si me explico, ¿vale? Pero eso al final pues sí, va a ser al final de la clase. Yo ya sabía que la de hoy iba a ser así, porque esto cuesta. Bueno, ¿lo tenéis claro? ¿Sabéis hacerlo? ¿Ah, sí? Vale, pero todo el mundo no sabe hacerlo, ¿no? Vale, pues entonces cuesta un poquito al principio. Mirad, vamos a ser un poco astutos. Vamos a ver, yo lo que quiero es quitarme esa parte periódica molesta. El número 1,69 tiene una parte periódica molesta. 1,69 periodo es 1,6969. ¿Otra vez? ¿No se ve? No. Ahora sí. Y así sucesivamente. Así hasta puntos suspensivos al infinito. ¿Estáis de acuerdo? Vale, ¿cómo me la podría quitar esa parte? A ver, el número 169, si yo multiplico ese número, 1,669 periodo, lo multiplico por 100, ¿qué número me da? Y así hasta el infinito, ¿no? Vale, y si yo cojo el número 169,696969 y le resto el 1,69696969 hasta el infinito,
La resta, Sería 168. Sí. 9 menos 9, 0, 6 menos 6 y así sucesivamente, ¿no? ¿Y qué me queda? Coma 0, 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 ¿no? O sea, que habría que Pero, quitarle 1, y el periodo. pero ahora veremos, esperad, dejadme que siga. Pero ¿os dais cuenta que con esta operación, con esta resta, me he quitado de en medio en la parte periódica? Vale, ¿y esa resta de dónde viene? Mirad, viene de multiplicar el número 100 por el número. El número lo voy a llamar X, A, B, como queráis. 100 por A menos 1 por A. ¿Vale? ¿Me seguís hasta ahí? Esto es una igualdad. A este lado de la igualdad pone 100 por A menos 1 por A. Eso es 99 por A. 99 por A. Bueno, A no es buena letra. Voy a poner otra. Lo digo porque parece un 9. Así esta que estoy haciendo. Por B, por B, por B, por B y por B. Vale, 99 por B da 168. ¿Estáis de acuerdo conmigo? ¿Estáis? Sí, la cambio la pizarra. Pero ¿estáis conmigo que 99 por B da 168? Es decir, B vale 168 partido 99. Ahora, en casa o aquí, si cogéis las calculadoras, las del móvil, la que sea, y dividís 168 entre 99, ¿qué os da? 1,69. Entonces hay que partir por 99 esta. Vale, entonces, un segundo. Lo que acabo de hacer es un procedimiento que me permite, sin necesidad de memorizar, hacerlo. ¿Me seguís hasta ahí? Ahora, ¿queréis encontrar una regla? Pues vamos a buscar una regla. La busco, ¿eh? La regla es como antes. Antes os he dado una regla. ¿Qué regla os he dado antes? Se pone el número sin comas y se divide entre un 1 seguido de tantos ceros como posiciones decimales tenía ese número. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Vale, ahora yo diría, la fracción que genera la fracción generatriz, la que produce este número es la siguiente. Pongo el número sin comas hasta que cubro el primer periodo. ¿Me seguís hasta ahí? Sí, 1,6969696969. Voy a escribir el número, las cifras de la unidad más el periodo, 169. Le voy a restar lo que hay hasta la coma, que es un 1, ¿no? Y lo voy a dividir entre tantos 9 como cifras tenga el periodo, un 9 y otro 9. 168 entre 99. Entonces, en vez de 1,69 fuera 2,69 sería menos 2. Es el número menos 1. O el menos 1 se queda igual. Mira, ahora 2,69, periodo. Pondría 269 hasta que acabe el periodo. Menos 2 partido 99. Y eso da 267 partido 99. ¿Y eso qué os da con la calculadora? Pues 696969. Lo bueno que tiene esto es que hasta lo podéis comprobar. Vale. ¿Por qué por 2? Mirad, pues porque en la pizarrilla anterior, si yo en vez de 1,69, mirad, el objetivo es quitar la parte periódica. Si yo en vez de 1,69 hubiera tenido 2,69, aquí tendría 269, pero aquí tendría un 2,69 periodo. Entonces te estaría restándole a 269 el 2. ¿Vale? Bien, eso en cuanto a los decimales periódicos puros, los llamados puros. Ahora vienen estos, los mixtos. La buena noticia es que es lo mismo, pero, quiero decir, el primer objetivo es quitarme de en medio la parte periódica. Entonces, si el ejemplo que me dicen aquí, es por seguir uno que tengamos a mano, es el... Ah, mira, y además está hecho igual. Aquí ha reducido la fracción, la ha simplificado, pero bueno, ahí ya llegaremos. Yo no quiero correr tanto. Es que para mí ahora mismo es más importante que os quedéis con los 99. Si hay que simplificar, pues ya se simplifica más tarde, pero que os quedéis con los 99, tantos 9 como cifras tiene el periodo. Ahora vamos al periódico mixto.
Entonces, el periódico mixto, este que nos plantean es el 1,769. Vale. La estrategia de quitarme la parte periódica sería multiplicar por algo que me lleve hasta que acabe el periodo. Si multiplico 1000 por el número, me va a dar 1,1, me va a dar 1769,696969 infinito. Y ahora, ¿por qué tengo que multiplicar para restar aquí y que se vaya la parte periódica? A ver, si yo consiguiera poner 17,696969, ya lo habría conseguido, ¿no? O sea, es decir, si multiplicara por 10, me quedarían 17,69 y cuando restara todo esto se iría, ¿no? Y tendría 1000 veces A, perdón, 1000 por A, menos 10 veces por A, igual a 1769 menos 17. Esto es... Ahí, pues decídmelo, es que se me escapa de la vista al final. Espera, voy a cambiar la A por una B porque si no parece que es también un 9 y eso creo que puede liar. $1000 por B menos 10 por B da 990 por B, ¿no? Y eso es igual a 1769 menos 17, que es 1752. Por lo tanto, B es 1752 partido 990. ¿Se os ocurre alguna regla que sigamos aquí? Pues es dos, o sea, los dos 9 que son los 200 y el 0 que es el que está sin periódico, ¿no? Muy bien, entonces, lo primero que tenemos que hacer es, ese número será, pongo el número sin comas hasta llegar al primer periodo, hasta completar el primer periodo, 1769. Le resto lo que hay antes del periodo, un 1 y un 7. Olvidaos de la coma, ¿eh? Cuando estoy hablando ahora, yo la coma la he dejado en paz. He dicho, he puesto un 1, un 7, un 6 y un 9. He llegado hasta el primer periodo, hasta completar el primer periodo. Ahí me paro. Y le resto lo que hay antes de llegar al primer periodo, un 1 y un 7. Y divido entre tantos 9 como cifras tiene el periodo. Y tantos seguidos de tantos ceros como cifras tiene el anteperiodo. Y ese número, 1752 partido 990, si cogéis la calculadora, es bueno que lo hagáis por si en algún momento yo me puedo despistar o alguien se puede despistar. O sea que estos ejercicios... Ahora, en el examen no hay que decir, es este porque yo lo sé y me lo dice mi calculadora, sino hay que hacer toda la retahíla. ¿Cómo? Pues ya veremos, ya veremos. Hombre, tenéis que saberlo hacer de las dos maneras. De las dos maneras hay que saberlo hacer. La justificación y la fórmula. ¿Pero se ha entendido la fórmula final? Sí. Vale, la justificación es la regla de 3, ¿no? Aquí no hay ninguna regla de 3. Eso no era una regla de 3, eso era una resta. Era simplemente resta. Era una estrategia para quitarme la parte periódica, la parte decimal. Ahora, por ejemplo, yo os propongo un número, a ver qué me decís. Un ejemplo. El número sería el 14,358 periodo. A ver, ¿cuál es la fracción generatriz de ese número? 14,358 el 58 periodo. No,
Lo que sí que está claro es que estos números son fraccionarios, son números racionales. Se pueden poner como una fracción. Aunque, fijaos que tienen infinitas cifras decimales, pero aún así se pueden poner como una fracción que tiene un número finito de cifras. Es decir, son formas de expresar un número en el que de una manera me salen infinitas cifras y de la otra manera no. Pero no he hecho una justificación. Bien, Vale, pues esto ya estaría casi listo. vale, ahora sí. ¿Cómo que fue esto? No, tía. ¿Por qué es que me quedamos un poco por dentro? Vale, que vale, multiplicar, pero abajo sí que es por 10. Hay que multiplicarlo por 0,5. Claro, lo que tienes que hacer es llevar la coma. Entonces, para llevar esta coma, las dos puntadas están pasando. Pero ya por 10. Abajo es por... A ver. No. Es para quitar. La de arriba multiplica esta coma. Nosotros multiplicamos. Esto no puede ser por 10, tiene que ser por 10. No, no, ¿por qué? Digo abajo. No, porque si lo regula, no se va. No, porque no lo tiene que colocado la coma debajo de la coma. Y ponte 658. La cuestión es que tenga el 58. Claro, nada más. La de 515 diría no, claro, si lo dejo aquí, no van a trabajar. Vale, que había que hacer Puede ser que viene todo lo que nos pasa, porque la zona se descubre. Vale. No, será que hay poco contraste ahí. Aquí se ve bien, pero ahí fatal, ¿no? ¿Qué número era? 14 más 3, 58, el 58 del periodo. ¿Ahora se ve mejor? Sí, ahora. Está bien colocar, sí. Me dice colocar, vale, y voy a dar sí, lo he visto. No, me lo he pensado ahora. Sí, ya, pero no me lo has visto. ¿Qué dices? Sí. 840 Alejandro. Sí, como fuera. Ya, Alejandro.
Hacer pensar a mi mente. ¿Qué pasa? Ya me llamarás cuando me lo propuesta. Ya. Ya me llamarás cuando me hagas famosa. Chulita. Chulita para todos. Amén, amén, amén. Vale, también eso chulita. Vale. Ya la tenemos. Ya estaría, ya está. Esta parte. A ver si me da igual. Sí. De todas maneras, lo que tenéis que hacer es con la calculadora el repasarlo, comprobar. ¿Vale? Vale, pues igual que hicimos el otro día, vamos a... Ah, no, pero había algún ejercicio que hacer. Vale, pues aquí ya habríamos sacado esta parte y ahora ya podríamos hacer algún ejercicio. Bien, os voy a enseñar ejercicios que están en la hoja que está colgada en el aula virtual, que se pueden ir haciendo. Vale, esto hace tiempo que no hay comentarios. Seguimos. Voy a poner otra ventana, que es esta. A ver si es esta. Sí que es esta, sí. Vale. Claro que sí tienes. Si madera se paga, tiene la cuarentena. No, queda el de proporción, que es lo que veríamos entre lo que quede de clase de hoy y el día que viene. Porque luego tenemos el martes, tiene examen el grupo, que nunca me acuerdo si es azul o blanco ya. Nosotros vamos a blanco. Azul. Podríamos meter este tema en el examen del martes que viene. O te podrías ir a la mierda. Sí, ¿es más fácil este que el anterior? Bueno, siguiendo con lo que estaba diciendo, luego lo podéis hablar entre vosotros tranquilamente. Lo que digo es que aquí hay una serie de problemas que habría que mirarse también un poquito, que los podéis ir haciendo, que son sencillitos, que el próximo martes se supone que estarán haciendo el examen el subgrupo. Yo tampoco me aclaro muy bien. El otro subgrupo. Entonces, no sé cómo, pues os subiré algo de alguna manera, o mientras ellos hacen algo. Y al otro martes es cuando os toca a vosotras. Y ya quedaría el último día, que es el viernes último, que sería ya pues por rematar, si queda alguna cosita por dar para el examen ya final. Por dar quiere decir de lo que queda algún flequito de esto de proporción. Bien, entonces, en el tiempo que queda vamos a ver esto de... Bueno, ahí tenéis los problemas, podéis ir haciendo alguno y ya os iré dando... Ahí veis, tenéis la fracción generatriz de estos dos, pues es lo mismo que acabamos de hacer, exactamente igual, cambiando
las cifras. O sea que ahí sí que os digo que es una pregunta de examen segura. O sea, hallar la fracción generatriz de un periódico mixto puro o de un decimal. Y la opción de que pueda preguntar justifica la respuesta de esta manera, o sea, con la estrategia que hemos desarrollado para encontrarlo. Estamos... No, ahora viene... No. Razón, proporción, vale. ¿Cómo que otro tema? Es el mismo tema. Es que es el mismo tema que se llama fracciones decimales y proporcionalidad. Darle un nombre largo hace que quepa todo. Entonces, no, estábamos fracciones decimales y ahora razón y proporción. Es que razón y proporción, la razón es la base de la proporción. Entonces, hablar de proporcionalidad hay que hablar de la razón. Y la razón se entronca con las fracciones porque no son la misma cosa, pero lo parecen. Entonces, vamos a ver esa distinción, ¿vale? Ese parecido, ¿cómo era eso? A ver si lo encuentro para los de casa, que tiene que estar. Vale, lo pongo en casa. En casa también podéis mirarlo por la aula virtual y ahora os lo presento. Esto no era lo que quería. Ahora sí. Vale, ya creo que tenemos todos lo mismo. Se dirá. Vamos a ver, si en general yo si no digo nada simplificáis las fracciones, pero hoy no quería simplificar porque quiero que os quedéis con los 9 y los ceros de esto. Vale, entonces nosotros estamos entrando en una parte del tema, la última parte del tema, pero no menos importante. Last but not least, que es la de razón y proporción. Entonces, antes habéis adelantado lo que ya venía, habéis tenido una visión de futuro, habéis hablado del número phi. El número phi en honor a Phileas, no a Phileas Fogg, sino a Phileas, el arquitecto griego. Y el número phi se nombra con la primera letra del nombre de Phileas, la phi, y es lo que llamamos, en matemáticas se llama la proporción áurea, el número de oro o la divina proporción. Entonces, la proporcionalidad, la proporción, aparece en el mundo del arte, en el mundo en general, en las ciencias en general, pero en el arte también, en la geometría. Y luego tenemos la proporcionalidad directa e inversa, que aparecería más en problemas más aritméticos, más de cantidades, y porcentajes. Esos son problemas los típicos problemas aritméticos de proporción. En el caso de los porcentajes, por cientos, tantos por ciento. Y si os fijáis, razón y proporción tienen una especie de anomalía que hay que intentar evitarla, pero al final casi todos acabamos igual, que es lo que habéis antes llamado regla de 3, ¿de acuerdo? La regla de 3 está mal vista en matemáticas, es decir, pero está mal vista porque induce a muchos errores. Entonces hay que intentar evitarla, pero haciendo las cosas bien, con las herramientas adecuadas. Pues vamos a intentar verlo por encima y ver esas herramientas rápidamente. Bueno, pues lo que es la razón y la proporción. Razón viene del latín ratio, que significa cociente. Entonces, la razón es el cociente entre dos cantidades. Fijaos que aquí dice dos cantidades, es una forma un poco difusa de definir.
¿vale? Un poco difusa, porque al final esta difusa es más intuitiva que operativa. Bueno, pero al final acaba siendo operativa. Lo que quiere decir es que dos cantidades que no son la misma magnitud. Por ejemplo, en una bolsa hay bolas blancas y negras. Las bolas son bolas, pero unas son blancas y otras son negras. Es decir, yo cuando divido, cuando reparto lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, las fracciones, veremos que cuando yo digo 2/9, el total de las bolas son 2 novenos son blancas, 7 novenos son negras, 2 bolas blancas de 9 bolas que son blancas y negras. No estamos dividiendo lo mismo, no estamos dividiendo bolas blancas entre bolas blancas. No sé si me explico. Entonces, eso que estáis viendo no sería una auténtica fracción, sino es una forma con forma de fracción para definir otro concepto, que es el de razón. ¿Me explico ahora? ¿Sí o no? Vale. En cierto examen la razón entre aprobados y suspensos es 4/3. 4/3, o que de las 7 personas que se presentan, 4 están aprobadas y 3 están suspendidas. Eso es 4 de 7, 3 de 7. Pero el 7 no son suspensos o son aprobados, son suspensos más aprobados. ¿Me explico? Entonces, son cantidades que no son la misma cosa. El 3 de arriba sería un 3 de suspensos y el 7 de abajo de la suma de suspensos y aprobados. Y así sucesivamente. Entonces, la diferencia con fracción es esa sutil diferencia en que aquí no estamos dividiendo cantidades de la misma magnitud. Bueno, eso lo tenéis explicado ahí de forma escrita para ver esa diferencia entre razón y fracción. El consumo de un coche, 5 litros cada 100 kilómetros. Estoy mezclando litros con kilómetros. No es una fracción, 5/100 no es 5 partido 100, 0,05, sino que son 5 litros cada 100 kilómetros. Razón. Hombre, sí que es verdad que luego puedo ir a reducir a lo que veremos luego, que es reducir a la unidad. Es decir, cada kilómetro consumo 0,05 litros. Pero eso habría que decirlo. O sea, no puedes decir 5L partido 100 km son 0,05. ¿Me explico? Habría que decir, son 0,05 litros por cada kilómetro. Antes, en las fracciones, nosotros, como estábamos dividiendo un número entre otro número, me daba otro número. No eran diferentes cantidades, diferentes magnitudes. Vale, con eso os tenéis que quedar porque se ha hecho esta. Y, bueno, como tengo que ir a otra clase, pues no puedo recuperar los 10 minutos esos que hemos empezado más tarde, pero que si queréis el viernes